3:06, 18,7 grados, casi temperatura veraniega a estas horas de la madrugada. Compañeros, aquí estamos, Charlie, Carlos, Nicolás, ¿cómo estás, compañero? Por ahí atrás don Antonio Bravo, que ha estado hasta ahora mismo colocando todas las músicas. Antes que nada, Carmen, porque tenemos una historia que pasó en Extremadura realmente sobrecogedora. Noticia que hacía mucho tiempo que no conocía yo una historia como esta. Un padrastro hacía caso de canibalismo. Estamos en el 2005, 9 de mayo. Un padrastro hacía comer carne humana a sus hijastros. ¿Esto es cierto, leyenda urbana, o ha pasado de verdad? Ha pasado de verdad, Iker. Según el diario El Tiempo, esta semana se ha descubierto cómo un colombiano vecino de Medellín obligaba a comer carne humana a su compañera sentimental y a los 3 hijos de esta, además de obligarlos a presenciar rituales en los que se utilizaban cadáveres. Al parecer el hombre era el líder de la secta satánica La Misión. ¿Secta satánica La Misión? ¿Tú has tenido noticia alguna vez de esta agrupación o algo? No. Yo la verdad es que no había oído en Colombia este caso. Se reunían en una pequeña finca a las afueras de la localidad, donde retuvo en contra de su voluntad durante 2 meses a su compañera y a los hijos de esta. El verdadero padre de los niños puso en alerta a la policía, ya que hacía mucho tiempo que no podía ver a sus pequeños y que le habían hablado de que la nueva pareja de su ex hacía rituales con cadáveres recién enterrados e incluso habló de canibalismo. Las fuerzas de seguridad acudieron inmediatamente a la finca donde se reunía la secta y pudo detener a varios miembros de ella, pero el líder logró escapar. Los apresados están siendo investigados por un presunto delito de rapto y robo de cadáveres. La mujer y los hijos se encuentran en tratamiento psiquiátrico, aunque declararon que la comida que les daban les parecía buena. El pasado viernes hicimos uno de esos programas que ha tenido su impacto. Lo hemos visto claramente, hacía unas semanas que no metíamos tema de miedo. Por ejemplo, si quieres, vamos a ver cómo suena esa Galicia siempre de corredoiras, esa Galicia que también interpretan los grandes músicos de Milladoiro, esa Galicia donde hemos podido hacer 2 programas. Y a estas horas hay gente que ya incluso se empieza a despedazar para hacer labores del campo, y gente que tiene mucho miedo a andar por algunos caminos, sobre todo la gente más anciana, claro. Y algunos los han visto. La procesión dos muertos. Cualquier lugar perdido, cualquier cruce de caminos, podría convertirse al caer la noche en el escenario de la peor pesadilla. La Santa Compaña es la procesión de los muertos. Las almas en pena que la integran suelen ser la premonición de un fallecimiento. Quienes aseguran haberla contemplado coinciden en algunos elementos comunes. Todo empieza con un olor a cera y una ligera brisa que surgen de la nada. Cuentan que la Santa Compaña vaga durante las noches por los campos y caminos. Las almas forman una procesión de 2 filas, vestidas con sudarios y con los pies descalzos. El cortejo lo encabeza una persona viva que porta una cruz y un caldero con agua bendita. Quien lleva la cruz no puede nunca volver la vista atrás, ni dejar de acompañar cada noche a los muertos en procesión. Solo podrá librarse de esta atadura si se encuentra durante el recorrido con otra persona viva que se vea sorprendida. Dicen que quien lleva la cruz no recuerda nada durante el día de lo que ha pasado por la noche. Dicen que se reconoce a los portadores de la cruz por su delgadez y su palidez cada vez más acentuadas. Cuentan que seguirá así hasta ser relevado por otra persona o hasta que su debilitamiento gradual le lleve a la muerte. La Santa Compaña puede aparecer por diversas causas, entre ellas para pedir el alma de alguien que va a morir, para anunciar la muerte de algún conocido o para buscar el resarcimiento de alguna pena o error grave cometido. Si el terror no deja paralizado a quien contempla la escena, la huida podría no ser imposible. Para escapar de la Santa Compaña hay que apartarse inmediatamente de su camino sin mirarla. Dicen que también sirve rezar sin escuchar sus voces. Como último intento, quien se encuentre con la procesión de los muertos podría escapar arrojándose al suelo boca abajo mientras pasa la comitiva y rogar para que ésta no pase por encima. Tengo aquí otra noticia de esas que, no sé, yo ya decía que el programa de hoy es que era una voz de las sombras ampliada porque, madre mía, cómo en la actualidad. Nos vamos a Chile, satánicos roban un cadáver y lo pasean.
En la ciudad chilena de Iquique fue hallado el pasado sábado un cadáver que un grupo de jóvenes satánicos había robado hacía unas pocas horas del cementerio número 1 de la ciudad nortina. Los vándalos sacaron el féretro de una persona que hacía más de 50 años que estaba muerta. Se lo echaron al hombro, pero al poco tiempo de salir del cementerio, el ataúd cayó al pavimento y se rompió. Cogieron los restos óseos y los pasearon hasta que decidieron abandonarlos en la vía pública. Además, en el Camposanto destruyeron figuras de ángeles de algunas de las tumbas, dieron la vuelta a varias cruces e hicieron numerosas pintadas con el número del diablo, el 666. Hay otras noticias de cuerpos, pero por desgracia en sentido inverso, es decir, a este pobre hombre que llevaba 50 años muerto, estos satánicos, yo no sé, a veces... ¿Recordáis satánicos, vándalos, porque claro, muchas veces... ¿cómo distinguirlo, no? Es que se dice que son satánicos y son simples gamberros que van allí, ponen los 666 de turno y hacen de las suyas, pero muchas veces no tienen nada que ver. Es más, los satánicos verdaderos se suelen esconder de hacer estas cosas. Lo hacen en sitios donde están ocultos, donde no les ve la gente. Nos han soplado fuentes de fuerza de seguridad del Estado en Madrid que en la casa de campo se había encontrado una especie de zulo, vamos a ver si alguno de vosotros sabe algo y nos lo podéis comunicar, una especie de zulo misterioso, angosto, donde había una pila bautismal, había sangre e incluso habían tomado la molestia de pintar en las paredes pues una especie de cristos o diablos de aspecto románico. Sin duda eso es gente que realmente hace las cosas en serio, es decir, no quieren que les pillen, no son gente que anda haciendo espectáculos, grabando pintadas para decir luego, mira cómo la prensa habla de nosotros, ¿no? Los verdaderos luciferinos, satánicos, lo que sean, realmente, pues hombre, imagino que no quieren ser sorprendidos, tienen su propia fe y hacen sus cosas. Esperemos que la sangre, por supuesto, sea de animal, ¿no? Cuando menos, pero ha ocurrido hace muy pocos días, así que también ampliamos esa posible investigación, que cuando menos es bastante intranquilizadora. Decía que había otro cuerpo, al revés, por lo menos en este caso era una buena noticia, un cuerpo hallado gracias a una mentalista, a una de esas personas que alardea de ciertas facultades mentales. Hemos tenido casos muy interesantes a lo largo de la historia, el gran Jacques Courasiet, que decía que bueno, que incluso los servicios de policía belgas la habían utilizado en varias ocasiones para localizar cadáveres. Se habló en España del padre José María Pilón, que con el péndulo buscaba desaparecidos. Algunos hubo que se hallaron, no sé si gracias al método o colaborando con el método. ¿Ahora qué ha pasado, Carmen? Pues ha ocurrido también en Chile. Isabel Ávila, más conocida como la mentalista de Chimbarongo, halló el cuerpo de Marcelo Hernán Contreras Vázquez, un trabajador agrícola de 34 años que se encontraba desaparecido desde el 26 de abril en la comuna de San Fernando, en Chile. A partir de una fotografía, la vidente trazó un mapa marcando el sitio donde podrían encontrar el cuerpo de Contreras. Así, un dispositivo policial fue hasta el lugar indicado y allí, efectivamente, hallaron los restos del agricultor. En estos momentos el cadáver se encuentra en el Instituto Médico Legal de Rancagua en espera de que se le realice la autopsia y así determinar las causas de la muerte. Tenemos muchos amigos, nos escribían muchos desde, por ejemplo, el estado de Tabasco, nos escribe mucha gente de Hispanoamérica, es una maravilla contar con vosotros. Mucha gente, por ejemplo, también de Tánger, esta semana nos han escrito. Nos mandaban una leyenda que tiene que ver con el demonio, la cueva del demonio, ¿no, Carmen? Nos la mandaba Alonso y nos dice: esta leyenda me la contó un amigo mexicano. Me aseguró que era verdad y además creo que incluso salió en las noticias. 5 amigos decidieron reunirse en una cueva situada a las afueras de la ciudad donde vivían para jugar a la ouija e invocar al mismísimo demonio. Pero lo que en un principio iba a ser una noche diferente, donde se preparaban para pasar un buen rato, se convirtió en una auténtica pesadilla. Medio en serio, medio en broma, todos pusieron sus dedos sobre el vaso y este en el tablero. Comenzaron a invocar a Satanás, leyendo unos rezos que había sacado de un antiguo libro de demonología. Estaban dispuestos a ofrecer su alma al diablo a cambio de tener una vida llena de fama y de dinero. El vaso comenzó a moverse rápidamente. No les daba siquiera tiempo a leer las palabras que iba dibujando. De pronto, entre la oscuridad, observaron la figura de lo que parecía ser un hombre. Cuando le iluminaron con sus linternas, vieron que era un personaje vestido con una especie de sotana muy vieja. Les dijo que había acudido a su llamada, pero no quería sus almas. Le tenían que dar sus cabelleras y sangre.
sangre para que el conjuro se hiciera realidad. Inmediatamente, llenos de avaricia pero también de miedo, hicieron lo que aquella figura les pedía. Se cortaron las manos y vertieron la sangre en un cuenco. Allí mismo también arrojaron mechones de pelo, que uno a uno se fueron arrancando. Cuando se disponían a llevarle la pócima, vieron cómo el ensotanado desaparecía en la oscuridad. Tan solo oyeron una terrible carcajada que les heló la sangre. Salieron rápidamente de la cueva. No sabían si lo que habían vivido aquella noche había sido una alucinación, una pesadilla. Decidieron no contar jamás aquel suceso a nadie, pensando que si lo hacían, los tomarían por locos. Después de una semana volvieron a reunirse en casa de uno de ellos y, un poco más calmados, comentaron la extraña situación vivida por todos ellos. Cuando pasaba la medianoche, todos escucharon de nuevo aquella macabra risa y una palabra: muerte. Asustados salieron corriendo de la casa. De pronto oyeron un fuerte golpe y vieron que algo les mojaba la cara. Uno de los chicos había sido atropellado por un autobús y la sangre de su amigo les había salpicado el rostro. Después de ese día, cada fin de semana, uno a uno fueron muriendo en accidentes fatales. A Marcos, mientras se dirigía a la iglesia en busca de la ayuda de un sacerdote, una barra de hierro que estaba levantando una grúa le atravesó la cabeza. Santi murió quemado en su propia habitación. La policía nunca pudo encontrar la causa del incendio. Gonzalo fue secuestrado y devuelto a su familia en bolsas de plástico, donde estaba despedazado. Emilio, el último que quedó con vida, grabó un vídeo donde contaba todo lo sucedido en la caverna y las extrañas muertes de sus compañeros. Al terminar la grabación, se podía ver cómo ponía un arma en su boca y se levantaba la tapa de los sesos. Después de ver la cinta, las autoridades acudieron a la cueva donde, en lo muy profundo de ella, encontraron las fotografías de los 5 chicos atadas con sus mismos cabellos y su sangre. Además, había una nota: el poder del diablo no tiene límites. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. ...3:53, estamos Charlie y yo. Él porque estaba en la sierra y le ha dado el color, pero vamos, estamos como si se hubiera reducido a 0 grados. Vaya historia, muy mexicana, por otro lado, en el aspecto de que, claro, nos ha recordado historias de los narcosatánicos, tantas cosas. Qué leyenda, Carmen, nos la enviaban desde México. Santo cielo, vaya historia, vaya historia. Pues sí, la verdad es que una historia terrible. Tiene todos los componentes, una sombra oscura ensotanada y siempre la misma, no voy a decir moralina, pero sí nota: cuidado con quien en el fondo, como Fausto, se pone uno a jugar con el diablo y sobre todo a vender su alma. Por cierto, yo no sé si querían robar el alma, querían vender el pasaporte de la eternidad, o qué querían hacer. Cada día es más habitual esto de los rituales de santería. Hombre, yo creo que ya nos conocéis. Mucho cuidadito, pero no por los espíritus, sino por los fantasmas de carne y hueso, que lo que roban es el dinerito de la bolsa. Mucho cuidadito, porque las estafas por este tipo de rituales están a la orden del día. Un poquito de criterio, precisamente. Milenio 3 es un programa enemigo de estas cosas, de las cosas que hacen que muchas veces a través de la ignorancia engañen a gente. La policía ha descubierto un ritual de santería en plena vía pública de Palma. A primeras horas del sábado, una patrulla de la policía local de Palma se encontró en plena vía pública con un ritual de santería. Entre las calles Soldado, Soberat, Santolí y Cabo Alomar Blanes había una manta de color rojo extendida en el suelo. Sobre ella 4 puros encendidos, una botella de ron, una rosa roja, una vela también de color rojo encendida, miel y 2 cajas de cerillas.
Al parecer, después de que el periodista Pep Matas del periódico Última Hora Digital consultara con expertos, se trata de un ritual de santería que presuntamente fue realizado por una mujer para conseguir el amor de un hombre. Los puros y el ron son una ofrenda al santo al que se hace la petición. La miel es para endulzar la relación entre las personas, la vela roja para la pasión sexual y para invocar a una serie de espíritus, y la flor es una ofrenda en señal de gratitud. Bueno, 4:05 y la verdad es que el teletipo venía hoy cargadito. Tenemos una serendipia, Carmen, tenemos una serendipia para que ya todo sea completo y un montón de mensajes. La serendipia, sabéis que es una sección que hace Carmen, que son casualidades imposibles. A veces son extrañas faenas. Los escritores sabemos mucho de eso. Estamos leyendo un tema, creemos que es lo mejor del mundo, que a nadie se le ha ocurrido y resulta que a alguien se le está ocurriendo al mismo tiempo. Cuéntame la historia de Susan Hill. Yo algún día te contaré una serendipia terrible que me pasa. Bien. En torno a la escritora británica Susan Hill se han dado una serie de coincidencias dignas de tener en cuenta. La cadena de sucesos se inició en 1971 cuando publicó su novela Strange Meeting, Encuentros extraños, cuyo argumento era el de dos jóvenes soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. No había transcurrido mucho tiempo cuando apareció en el mercado otra novela que trataba sobre dos soldados en las trincheras de Flandes. O sea, primera en todo el pescuezo, se le fastidió la historia de la novela que creía que era... ¿Y luego qué pasa? Un año más tarde tuvo otra idea para un argumento y escribió otra novela que llamó Air and Angels, Aire y Ángeles, y que envió a su editor en mayo de 1990. Uno de los personajes principales era un monje hijo de familia de rancio abolengo que se enamoraba de una muchacha de 16 años. De pronto una mañana estaba leyendo el periódico cuando vio un reportaje sobre una escritora, Penelope Fitzgerald, que estaba a punto de publicar una novela que se iba a llamar The Gate of Angels, en la que el protagonista era un monje que se enamoraba de una joven. Segundo rejón, ¿no? Que viene. Las dos escritoras se habían conocido una vez, pero nunca habían hablado sobre sus proyectos. Ambas novelas fueron publicadas y tuvieron cierto éxito. Hill comenzó a escribir otro libro sobre la expedición al Polo Sur que realizó el capitán Scott. Cuando estaba acabando de escribirla, cogió la revista literaria Bookseller y vio un anuncio sobre una nueva novela escrita por Beryl Brainbridge, que trataba de las hazañas de Scott en su última expedición antártica. 3 novelas, con lo que cuesta hacer una novela, madre mía, y las 3 estaban haciéndose al mismo tiempo. Ya es mala suerte, ya es mala suerte. Susan Hill, casualidades para endulzar un poco, pero no sé si para ella muy dulce no fue esta historia. 7640, el 7600 Milenio 3 es para lo de Miranda. Carmen, José cuéntame. de Gijón nos dice: en Asturias a la Santa Compañía se la llama Huestía. Un saludo a todos. Es verdad. Estuve en coma avanzada flotando por una especie de espiral de colores muy agradable, sin sonido, pero con la sensación musical. Pero cuánta gente, ¿no, Carmen? Pilar desde Córdoba. Yo estuve en el túnel y vi un tren, me despertaron, pero tenía una paz fuera de lo normal, nos dice David desde El Escorial. En Eschama, en Barrio de Las Palmas, hace 40 años se dio un caso de paredes sangrantes. Fue una conmoción durante meses. ¿Dónde? En un barrio de Las Palmas. Ajá. Nos dice Miguel desde Cabrera. Yo de peque casi muero atragantada y las voces las oía cada vez más lejos y los colores difuminados y parecía que mi alma se rendía, pero mi cuerpo no, nos decía Marta desde Barcelona. O sea, un montón de gente que está sufriendo esto que vamos a tratar la próxima semana, el viernes, no os lo podéis perder. ECM, Encuentros cercanos a la muerte, y con médicos, con especialistas de hospitales que están trabajando actualmente. Mira, desde un hospital, en este caso desde San Juan de Dios, de Sevilla, que están de guardia y todos los días ven la muerte de cerca. Por aquí creemos que hay algún espíritu. Bueno, lo que sí creemos nosotros es que mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente que trabaja en hospitales. A los todos, ganadores, sí que rápidamente. Venga. Lourdes, de pequeña estuve a punto de morir quemada, estuve inconsciente por el humo y vi como mi abuela fallecida me llamaba desde el fondo de una luz. Esteban de Pontevedra, la Santa Compañía no es un mito en las aldeas, muchos conocidos la han visto. Y el último es para Jonathan. Estoy acongojado con la leyenda, no vuelvo a hacer la ouija. La sorpresa, la última sorpresa, tiene nombre y apellidos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Es una enfermera, pero que ha dicho: basta ya, voy a contar lo que yo sé. Y lo que sabe es un bombazo. Es una enfermera, es una persona absolutamente normal y también es una valiente. Su nombre es Penny Sartori. Quizá a nuestros siguientes no les diga mucho, pero es muy probable que tengamos que apuntárnoslo en nuestro blog de notas del misterio a partir de ahora, sobre todo en el capítulo dedicado a las ECMs. ¿Por qué? Bueno, Penny Sartori es una enfermera, vamos a presentarla para conocerla un poquito, Iker, si te parece. Es una enfermera que lleva cerca de 20 años trabajando en una unidad de cuidados intensivos. Para que nos hagamos una idea, fue la encargada de realizar un programa de posgrado en la Universidad de Gales para llevar a cabo una de las primeras investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte en un entorno hospitalario. Porque si estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, qué mejor lugar, ¿no?, que una sala de cuidados intensivos donde la muerte, por desgracia, se confunde casi a diario con la vida.
El objetivo que se propuso Sartori era descubrir si estos fenómenos se deben a simples alucinaciones cerebrales o si quizá, serían una prueba de que puede existir algo más allá de la muerte. Sus indagaciones, para que veas, fueron supervisadas por el doctor Peter Fenwick, un conocido neuropsiquiatra que sonará a nuestros oyentes porque es un especialista en experiencias cercanas a la muerte y porque en su día pasó también incluso por Cuarto Milenio. En este caso, los sujetos del estudio de Penny Sartori fueron los pacientes del Hospital Morriston, en la ciudad de Swansea, en Gales. Y los resultados, por lo curiosos y por lo sorprendentes, convirtieron a Sartori en una experta mundialmente reconocida en este campo. Una enfermera que dice: yo voy a dar el salto, yo no me voy a callar, yo llevo 20 años recopilando información de primera mano, incluso a veces más de primera mano, porque en muchos casos era la única persona que daba la mano al moribundo, que estaba en ese momento describiendo el túnel. Una investigación como pocas ha habido en los últimos tiempos, y una investigación que tiene algunas perlas como investigación de experiencias cercanas a la muerte y lucidez antes de la muerte, por ejemplo en enfermos de Alzheimer, en niños, y llega al nivel de haber solicitado formalmente que el ámbito de las ECM se estudie en el Reino Unido dentro de la medicina, que sea un elemento importante para todos aquellos médicos que se encuentran habitualmente con estos testimonios y que no saben muy bien qué hacer, porque muchas veces, como dibujó el Bosco, como pintó Jeronimus Van Aken, aparece una figura que dice no es tu momento, y entonces el resucitado, entre comillas, se convierte en un paciente que regresa a la vida, pero con la vida, y es otro de los elementos que ha estudiado Sartori, completamente transfigurada, completamente cambiada, Diego. Sí, su investigación, Iker, comienza en 1998 y desde entonces hasta prácticamente ahora mismo, en el que hace un par de semanas apareció su último libro en Reino Unido, un libro que se llama La sabiduría de las ECMs y que, según nos contaba, espera que pueda ser publicado en España próximamente. Penny Sartori ha recopilado, pues como dices, un gran número de expedientes relacionados con pacientes que, después de haber sido declarados clínicamente muertos, pues han relatado experiencias similares en las que se habla de una serie de elementos que hoy en día son ya pues verdaderos iconos de estos sucesos. Es una especie de patrón, Iker. Un patrón concreto, un patrón que nos cuenta esta enfermera que ha entrevistado Milenio 3 con Diego Marañón a la cabeza, ha podido encuestarla y le agradecemos muchísimo porque parece que es medicina prohibida, ¿no?, en algunos lugares, y sin embargo el impacto sociológico en el Reino Unido es grande, es enorme, porque no se ha conformado con listar casos de los 300 pacientes en la UCI que ha encuestado, sino que ha ido haciendo un trabajo de método científico e hilando y llegando a conclusiones que estoy seguro que van a querer escuchar esta noche. Es uno de los muchos temas que tenemos esta madrugada nuestros oyentes, Carmen, así que buenas noches. Si quieres, ponemos líneas de contacto, porque estoy seguro que también va a haber personas, familiares, que sufrieron o vivieron, sufrieron porque es muy impresionante, pero los que han vuelto, pasan dos cosas, y esto es una especie de nexo en muchos países, no solo en el Reino Unido o en España. Muchos quieren volver a ese estado de ver la luz, y muchos, cuando han vuelto, han sido conscientes y han somatizado su experiencia en ese otro lado o en la puerta del otro lado. Resulta que han tenido un crecimiento espiritual humano. La visión de la vida es tan diferente. Lo que importaba antes no importa nada. Lo que no importaba nada es lo importante. Es decir, la transformación del alma humana después de este acontecimiento es brutal. Así que puede que haya testimonios y aportaciones interesantísimas. Sí, además los oyentes ya están opinando en las diversas vías de contacto a través del correo electrónico. Si nos escriben un mail más largo, milenio3@cadenaser.com, y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google+. Y atentos, porque veo a Javi Pérez Campos enfrascado. Esta es una noche de investigación con novedades, ¿eh? Javi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Novedades esta noche sobre un tema habitualmente estancado, habitualmente como las ECM, donde no se va más allá, que son las apariciones marianas. Sigues alucinando con el trabajo del buen amigo Requejo, ¿eh? Sí, porque además es un tema efectivamente del que parece que se nos ha contado todo, que se ha vinculado ya pues a todas las posibilidades que existen, ¿no? Incluso al fenómeno OVNI era lo último a lo que habían relacionado este tema. Bueno, pues Marcelino Requejo ha ido un paso más allá y se pregunta qué ocurriría y quién son estas deidades
que supuestamente relacionadas con la Virgen María, ¿por qué llevarían apareciéndose tantos miles de años antes incluso de la aparición del cristianismo? Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muy atentos porque es para filosofar y debatir lo que ha descubierto Penny Sartori, esta enfermera milagrosa que se atreve a escribir pues 15 años de trabajo en la UCI. Vamos a sorprendernos, y vamos a sorprendernos, desgraciadamente creo, aunque habrá un hilo de esperanza, con el final de tu trilogía de la crisis. Pues sí, vamos a poner la guinda con... hemos hablado durante 2 programas de lo que pasó hace muchos años, de cómo se podía prever o cómo gente podía prever lo que había pasado, pero esta noche vamos a hablar de lo que pasará, o mejor dicho, de lo que esperemos que no pase. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches. Y encima, a pesar de todos estos temas donde, bueno, habrá mucha discusión, yo creo, y mucho debate interesante, viajaremos a un lugar. Cuéntame el lugar. ¿Dónde nos vamos a ir después con tu archivo? Nos vamos a ir no muy lejos de las experiencias cercanas a la muerte, porque seguimos en Reino Unido, concretamente en el norte de Londres, en el cementerio de Highgate. ¿Y por qué? Luego lo contamos. Penny Sartori, la enfermera, 20 años prácticamente trabajando en una UCI, mano a mano con la muerte y con la vida, reflejando minuciosamente, como notaria del más allá también, lo que ocurre, lo que dicen, lo que cuentan, y, como pasa pocas veces, con la valentía de decir: yo lo traslado al público todo esto. Un arquetipo, decía Diego Marañón, que ha mantenido una entrevista con Penny Sartori hace escasos días, un arquetipo que se repite, pero con variaciones. La escuchamos. Las ECM parecen seguir un patrón. A veces la experiencia puede comenzar con la persona saliendo de su cuerpo, con un evento extracorporal en la que ven esta situación desde un plano superior. En ocasiones atraviesan una especie de túnel con una luz brillante, y aunque esa luz es muy brillante, casi cegadora, se sienten muy cómodos en ese lugar. No hay dolor, hay mucha paz, mucha felicidad. A veces se ven a sí mismos en un bello jardín de aspecto primaveral con hierba y flores de muchos colores, y a veces se encuentran con sus familiares y amigos fallecidos. Estas personas suelen decirles que no ha llegado su momento, que tienen que volver a la vida. En ocasiones pueden ver también figuras metarreligiosas, figuras que por lo general están asociadas con la cultura de la persona. Por ejemplo, si es un occidental, se encuentra con la figura de Jesús, mientras que si se trata de un hindú, puede encontrarse con Yamduts, que son mensajeros del dios de la muerte. Por lo general, después de la experiencia, la persona sale profundamente transformada y experimenta grandes cambios en su vida como resultado de lo que les ha ocurrido. Grandes cambios que habitualmente tienden hacia una mayor espiritualidad, hacia una mayor comprensión del tejido cósmico que lo envuelve todo. Las personas que quizás estaban muy apegadas a lo material, al dinero, a una vida destinada a producir constantemente, de pronto parece que, como por ensalmo, después de una experiencia límite, porque no olvidemos que estamos hablando o de una enfermedad muy grave, o de una crisis tremenda, o de un fallo en una operación, es decir, están ahí en el limbo durante un tiempo, observan todo esto, y a la vuelta tienen muy clara la experiencia, tienen con una limpidez, de una forma diáfana, dónde han estado, qué han visto, ese jardín, ¿por qué ese jardín? La visión más racional es que eso está en alguna celdilla de nuestro cerebro, ¿no? Eso está como un arquetipo insertado en nuestra mente colectiva y salta como un resorte, como si fuésemos una consola, ¿no? O un ordenador que se reinicia. ¿Es posible? ¿O hay algo más? ¿O ese jardín está ahí de verdad en algún sitio y acudimos a esa idea mental por algo, para aliviarnos de algo? Lo cierto es que cuando vuelven, las transformaciones espirituales, y no en el aspecto solamente religioso, sino en el aspecto de vivir tu vida como en consonancia con esa luz que tú ya has visto y que ya nunca vas a poder olvidar. En todos los estudios, desde los de Raymond Moody, que son los que rompen un poco el fuego, y lo interesante es comprobar, ya lo hablaremos compañeros, que los grandes estudios tan atacados, tan vilipendiados en ocasiones, resulta que Raymond Moody, por lo menos en un 70-80%, estaba dando con la clave que luego se sigue repitiendo. Los expertos científicos, Sam Parmia, Fenwick, en España el doctor Gaona, resulta que están recogiendo la misma información. ¿Es solamente un contagio sociológico?
parece que hay algo más fuerte. Por ejemplo, en esos libros, en esos miniados o en esas tablas flamencas dibujadas hace 500 años, donde lo que se ve es exactamente lo mismo que contaban los pacientes a Moody. Pero hay algo más, Diego, y es que esta mujer no se ha contentado solo con la experiencia en el túnel, sino con la experiencia que se vive en la UCI, en la habitación. Sí, efectivamente ha ido un poco más allá de todos esos factores que a todos nos pueden sonar más o menos, ¿no? Ese túnel con esa luz al final, esa llamada de algún familiar. Ella ha ido más allá y se ha puesto a analizar lo que ocurre, como dices, en esa habitación. Y se ha encontrado con cosas muy curiosas, con coincidencias en muchos casos que tienen que ver, por ejemplo, con que la gente intuye de alguna manera el momento exacto en el que va a morir. Hay otros pacientes que ella dice que parecen decidir por sí mismos el día y la hora, que esperan a morir cuando están solos en la habitación, cuando sus familiares se van de su lado. Como si tuvieran la capacidad de adelantar o de retrasar su muerte. Parecen compartir también sueños premonitorios, o incluso existen presentimientos, ¿no?, de terceras personas que, sin saber que alguien está ingresado o que ha sufrido un accidente, están seguros de que ha fallecido. Bueno, ella sostiene que el fenómeno Iker es absolutamente real y que además, con el paso del tiempo, estas experiencias van a resultar más y más comunes, sobre todo por el avance en torno a las técnicas de resucitación médicas. Además, como dices, y puesto que las ECMs cambian drásticamente la vida de quienes pasan por ellas, propone hacer un esfuerzo para aconsejarlos y tratarlos psicológicamente. Esto lo veremos más adelante, pero ella también nos hablaba de esas presencias que ella detectaba, porque los pacientes hacían gestos, intentaban comunicarse en la cama del hospital con alguien que resultaba invisible para el personal médico. Realmente no lo sabemos. Desde muy pronto en mi carrera como enfermera, pude ver en aquella sala a muchos pacientes a punto de morir. Y definitivamente fui testigo de cómo hacían gestos a personas que yo no podía ver, de cómo se dirigían a ellos. Pero también parecía que se sentían reconfortados por quienes quiera que fuesen. Así que en relación a estas presencias, no sabemos por qué la gente sufre esas experiencias, pero es interesante hacer notar que en algunos casos la gente afirma haber hablado con personas que ellos no sabían que habían muerto en el momento en que estaban experimentándolo. Este es un aspecto muy interesante de estos casos. Con Fermín Agustí, Noel Calero en la banda sonora Milenaria, nuestro compañero Guillermo León con todas las redes ya activas, la nave del misterio funcionando a tope en Facebook, en Twitter, en el mail, en contacto con todos vosotros. Y ojo a esos testimonios de personas, hablamos de personal médico, de muchos médicos apoyando esta investigación de Penny Sartori, que habla UCI adentro, que es lo interesante, de cómo se repite ese otro patrón. La persona mira un punto de la habitación y la mayoría de las veces es un diálogo agradable, un diálogo sereno, un diálogo incluso de felicidad y con sonrisas. ¿Quién aparece ahí? Lo fácil, lo sencillo, como siempre, es acudir al cerebro en esta sociedad mecanicista que todo lo reduce al engranaje de células como si fueran cables de una maquinaria. Pero resulta que los casos se repiten con milimétrica insistencia. Y hay más fenómenos que nos dan una postal completa de las ECM como quizá nunca antes se había tenido. Ya no es la experiencia del moribundo, ya no es los gestos, las sonrisas, el señalar a un punto de la pared, el decir vienen mis padres, ahí está mi viejo amigo. Personas que hablan con nombres y apellidos en ocasiones, o personas que luego se recomponen y que han descrito una experiencia de cómo estaba sonriendo a los pies de la cama alguien que en esos días, en otro lugar del país o del mundo, había fallecido y se aparecía como si estuviera ya en el otro lado del umbral. También hay luminiscencias, también hay neblinas, también hay fenómenos que acompañan al moribundo y que por vez primera en Gales, en la UCI, se han reseñado con perfección. Algunos de mis colegas han visto esta especie de luz o neblina rodeando al cuerpo mientras éste está muriendo. Yo nunca he podido verlo, pero es algo que también ha sido confirmado por muchas enfermeras. Hace poco, en las últimas 2 semanas, he recibido muchos correos de personas que describen la visión de una cierta forma
luz o neblina abandonando un cuerpo. Y también dentro del enfermo, el moribundo, el que está a punto de dar el paso, que miramos habitualmente con lástima, con angustia, como si fuera un terrible drama, como si no fuésemos conscientes, que es la gran paradoja del ser humano, de que todos nosotros vamos a pasar por ese umbral. Como decimos, nos olvidamos, quizás sea una forma de vivir, bueno, pues sin prestar excesiva atención o con excesivo miedo, pero creemos que a nosotros nos va a tocar y a ese otro u otra, sí, pobrecillo, y sin embargo, simplemente se ha adelantado en el tiempo, durante unos minutos, unas horas, unos días, unos años. Y resulta que aparece otro fenómeno del que se ha hablado muy poco, y que esta enfermera, después de las 300 encuestas, con 15 narraciones completas, como trabajo metódico, sociológico, científico, nos cuenta que aparece algo rarísimo. No es luz, pero es lucidez, Diego. Sí, ella, como novedad o como tema poco tocado en torno a las ECMs, en su libro aborda las experiencias cercanas a la muerte en los niños y en los enfermos de Alzheimer. Este último punto, sobre todo, es bastante poco conocido y Sartori dice que resulta, digamos, de alguna manera un recurso cínico explicar el fenómeno de las ECM a partir de las disfunciones cerebrales. Y esto precisamente se sostiene con estos ejemplos de las personas ingresadas con Alzheimer. Personas que aparentemente y de forma repentina en ese trance recuperan la capacidad de raciocinio. Esto es algo que ella ha podido constatar. Esto es fuerte, Diego. Lo que estás contando ahora es una novedad tremenda. Sí. Personas lastradas por el Alzheimer que en ese canto del cisne, como se dice popularmente, o esa mejora final, o esa conciencia de la muerte, ya no solo es una mejoría hasta física, sino que recobran algo que científicamente parece imposible. Esos tejidos dañados del organismo que impiden el pensamiento, la memoria, el raciocinio incluso, de repente se recomponen. ¿Cómo es posible? Sí, estamos hablando, y tenemos que recordarlo, de personas que están al borde de la muerte, están ya en un momento absolutamente terminal de esa enfermedad, son incapaces de articular o de comunicarse con sus seres queridos, y justo en ese momento en el que estas experiencias tienen lugar, comienzan a hablar con total coherencia, con plenas capacidades, interactúan con esta gente que hablábamos antes, que aparentemente no está en la habitación, y que a menudo ellos identifican con sus familiares fallecidos. Sartori nos contaba en esta entrevista, y ahora lo vamos a escuchar, que después de esta serie de experiencias, estos enfermos de Alzheimer de alguna manera dejan de estar intranquilos, dejan de sentir ansiedad, y casi todos ellos acaban dejando esta vida con una sonrisa en la cara. De esto también hemos hablado con ella, Iker. Existe algo conocido como lucidez terminal. Algunas personas que sufren Alzheimer, que quizás están en un estado de incoherencia y de incapacidad para seguir una conversación, unos días antes de morir, ciertamente se vuelven más lúcidos y son capaces de mantener conversaciones inteligentes. Es como si volviesen a recuperar sus facultades de nuevo, y eso ocurre poco antes de morir. Es algo muy interesante que ha sido observado recientemente. Es un campo muy nuevo que habría que completar con más investigaciones. Las 2 de la madrugada, como siempre, Milenio 3, indagando, metiendo el dedo en la llaga, hablando de cosas que creo que son interesantes para el género humano, para esta constante sensación de marejada en torno a la vida, la muerte, la realidad, la existencia, en torno a las grandes preguntas, ¿no?, que a veces hay que volver a hacerse para comprender quiénes somos. Algunos muy al límite, algunos ejemplos muy pocos entre los millones de profesionales que muchos sabemos que viven estas experiencias, pero ¿quién es el guapo que se atreve a contarlo? ¿Quién es el guapo que se atreve a escribirlo, a decirlo, a demandar que esto sea materia de estudio, por lo menos para que el personal médico tenga unos argumentos cuando se encuentre con algo que parece más habitual en las UCIs de todo el mundo? El ejemplo es como el del valiente que se adelanta un paso más allá. ¿Será el ejemplo a seguir o esto se acallará para siempre? ¿Habrá muchos más valientes en diferentes países que hablen con normalidad de esto que pasa, de este umbral? ¿O en la sociedad de hoy hablar de algo que nos suena metafísico, sagrado, trascendente, que va más allá de lo ordinario y de la carne y de las células, no está bien visto? Porque en el fondo lo que se desprende de todo esto es una sensación de trascendencia, de que la consciencia es algo mucho más poderoso, es algo que va mucho más allá del cuerpo. Desde luego, ese
mantra que nos han metido a marchamartillo en la cabeza, con títulos de libros y otras cosas, que la mente es el cerebro. Bueno, pues estas cosas, estas experiencias, estas anécdotas para mucho, parece que lo ponen en tela de juicio. Y eso es un debate grandísimo que quizá ahora mismo la sociedad no está dispuesta a mantener. De eso también habla Sartori, pero también, hay que decirlo, a pesar de que el 90%, yo creo que dejarlo claro, porque también habrá personas hoy en los hospitales, personas con pacientes, con familiares, con críos, por desgracia también, muertes absolutamente injustas e incomprensibles, que son oyentes de Milenio 3, podemos decir que la inmensa mayoría de los casos, yo diría que el 95%, ¿por qué no?, nos transmiten paz, nos transmiten luz, nos transmiten una especie de extraña alegría cuando ocurre este trance, ¿no?, que nosotros desde nuestra dimensión no entendemos ni comprendemos. Son muy pocas las experiencias negativas, muy pocas. También hemos querido preguntar por eso, evidentemente. Siempre se ha hablado. Los doctores que en España, bueno, pues intentaron también rascar un poco, hablaban de un porcentaje muy raro. Alucinaciones, pesadillas en ese momento, demonios que aparecen. Es como si la tabla 2 de las visiones del más allá del bosco también se hiciese realidad. Es como si el genio flamenco, hace 500 años, hubiera dispuesto en 2 tablas longitudinales las 2 escenas de la vida y la muerte de las ECM, como si hubiese pasado él por las 2, quién sabe. Pero esos demonios que arrastran, en vez de ángeles que elevan, los demonios que arrastran, y seguro que en esto hay mucho más que religión, son elementos y símbolos que están antes de las religiones, que se expresan con diferentes vestimentas y credos, pero en el fondo es la elevación hacia la luz o el hundirse en el fango, también aparecen en las experiencias médicas registradas por Penny Sartori. Habla de que está el shock en las personas que viven estas experiencias donde aparecen extrañas entidades, que ha habido sucesos de shock postraumático, medicación, no por la enfermedad, sino por el impacto súbito, el terror nocturno, a recordar lo que habían vivido en ese trance. No sabemos por qué azar, no sabemos con qué sentido, la experiencia de ECM, que casi siempre es bondadosa, casi siempre muestra ese jardín, esa luz, se ve transformado en todo lo contrario. Eso es algo que tampoco podemos entender. Muy a menudo, la gente que pasa por este tipo de experiencias tienen mucho miedo a hablar de ellas por varias razones. A veces es por el estigma. No saben por qué ellos han sufrido estas situaciones desagradables, mientras que la mayoría de la gente cuenta experiencias positivas. En ocasiones, el simple hecho de relatar estas vivencias terroríficas puede ser muy traumático, porque es como experimentarlas de nuevo. Entrevisté a una mujer durante mi investigación y cuando comenzó a recordar lo que le había pasado, una experiencia horrible en la que le pareció caer al infierno, prácticamente se derrumbó. Se puso tan mala que no pudimos continuar la entrevista porque el recuerdo de la experiencia causó en ella un efecto de estrés postraumático. Es importante que entendamos todos estos aspectos de las experiencias para que podamos apoyar a los pacientes en el proceso de recuperación de su enfermedad. La doble cara de la que nos hablaban casi siempre las religiones y los místicos y los artistas, que se reflejan en las experiencias hoy, en el 2014, en ese último momento, o primer momento de otra realidad, que seguramente sea esto. Pero aquí, como conclusión, Diego, de este interesantísimo tema, que ahora dará para debate y para escuchar la voz de la audiencia siempre sabia, claro, ¿qué le ha cambiado a Sartori? Una persona que entró en la medicina, que entró a trabajar en un hospital, esa gente sabe que ocurren estas cosas, que pasan habitualmente. Claro, ¿qué reflexión para esta mujer? Pues algo que en el fondo también va hilado a todo lo que están sabiendo algunos profesores y científicos en todo el mundo, que se están atreviendo a romper el paradigma. Y es un nuevo concepto, Diego, un nuevo concepto de lo que sabíamos de la consciencia humana. Sí, efectivamente, Sartori nos contaba que para algunos enfermos resulta bastante más difícil recordar este evento después de haber estado inconscientes. Ella nos decía que es como cuando olvidamos un sueño al despertar. Y mientras investiga todavía a día de hoy sobre el fenómeno de las ECM, como te digo, acaba de publicar un libro y lo que ocurre con estos pacientes, ella se ha dado cuenta, como mencionabas, que el concepto de la consciencia humana es algo vital en estas experiencias. Ella dice que es algo que va incluso más allá de que exista vida después de la muerte, de que estas experiencias demuestren algo tan importante como eso.
Para ella, la base de todo esto es la consciencia y la forma de cómo la podemos definir. Nuestro cerebro, ella nos contaba, según sus investigaciones, no sería el generador de la conciencia, sino una especie de antena o algo que media entre lo que nos rodea y, bueno, nuestra propia alma, para de alguna manera poder manejar ese concepto tan complejo. Ella nos dice que estamos rodeados de conciencia, ¿no? Y que el alma y la conciencia de alguna manera pueden experimentarse al margen del cuerpo. Y es algo que, bueno, que viene a ser avalado por algunas, como mencionaba, hasta algunas últimas investigaciones, ¿no?, que hemos ido conociendo en los últimos meses y que pivotan también sobre este mismo concepto. Parece que en el futuro va a ser prácticamente la piedra angular sobre la que habrá que debatir y poner sobre la mesa todo este universo de las experiencias cercanas a la muerte. Primera reflexión, compañeros, a bote pronto. Es curioso, Santi, Clara, Javi, Carmen, porque hace 3 años o 4 años, en el mundo puro del cerebro, ya empieza a haber unos disidentes. Ocurre como con casi todo, ¿no? Hay un libro fundamental de Alba Noe que se llama Fuera de la cabeza. El título es tremendo, Fuera de la cabeza. Y en el fondo se posicionaba en contra de todos aquellos, ¿no?, de todo ese paradigma o dogma o como queramos llamarlo, o asunción de que algo es así por parte de la comunidad mundial, de que la mente está en el cerebro, el alma está en el cerebro, la realidad reside en nuestro propio cerebro como organismo y la genera él. Alba Noe, por ejemplo, hablaba de que empezaba a darse cuenta, por muchos fenómenos, de que el cerebro, como si fuese algo, una antena que conecta con una wifi, pues era capaz de decodificar cosas que estaban ahí fuera, que nuestro yo no estaba exactamente en el cerebro. Y en el fondo no sabemos si todas estas experiencias, se tomen con la tintura que se tomen, no están indicándonos lo mismo, ¿no? La complejidad enorme de lo que algunos llamarán alma, porque en el fondo el alma es la posibilidad, en el aspecto filosófico incluso, de que nuestra esencia no pertenezca a nada de nuestro organismo, ¿no? Y se puede desligar incluso. Y algo tan antiguo, remoto y que hoy parece imposible, resulta que neurofisiólogos de primer nivel como este están poniéndolo sobre la mesa. ¿Qué opináis de lo escuchado en torno a las experiencias de Penny Sartori? Pues la verdad es que vienen a confirmar efectivamente pues el camino abierto por Peter Fenwick, por Raymond Moody y tantos otros, y todos esos científicos, todos esos médicos, todos esos investigadores valientes están tirando abajo ese muro de dogma, porque la palabra era esa, efectivamente, Iker, la palabra era dogma. No hay nada más anticientífico que seguir manteniendo un paradigma, que seguir manteniendo una historia, si hay hechos que te la contradicen. Si hay hechos que la contradicen, intentemos investigar esos hechos, intentemos explicar esos hechos y llegar a un nuevo paradigma. Y yo creo que esos pioneros es en lo que están ahora mismo. ¿Clara? Yo destacaría de todo lo que se ha escuchado esta noche en torno a este tema. Bueno, me parece todo interesantísimo, y desde luego el tema del debate de si la conciencia es parte o no del cerebro, eso me parece también que es algo digno de seguir investigándose. Creo que las investigaciones van apuntando hacia ese terreno, pero me voy a quedar con una cosa positiva de todo esto, ¿no? Cuando ha explicado esta enfermera, ¿no?, que se van con una sonrisa. Yo me quedo con eso, Iker, porque es la gran imagen de esta experiencia, ¿eh? Exacto. Si se van con una sonrisa, es decir, yo creo que en el último momento de nuestra existencia, que es quizá el momento más importante en el que vemos que todo se acaba, que yo sí creo que hay una gran, aunque parece que no, a veces sí que hay un cierto conocimiento por parte de la persona de que eso va a acontecer. No creo que se esté para fingimientos. Es decir, si alguien se va con una sonrisa es porque algo dentro o fuera de sí está haciendo que esa persona experimente una sensación de paz y de bienestar muy grande, y yo me quiero quedar con eso. Sí, bueno, de hecho uno de los detalles que se repiten constantemente es el perder el miedo a la muerte después de este tipo de experiencias. Y por aportar un poco más, mi padre, que es médico, él en un pequeño pueblo de Ciudad Real recibió a mediados de los años 80 la visita de un hombre con graves lesiones en todo el cuerpo, que había caído por un balcón y que se estaba recuperando pues tras largos meses, ¿no?, de dura recuperación. Y él me relató,
Fíjate, es una experiencia tremenda porque este hombre era albañil, no sabía leer, no había tenido acceso a ningún tipo de material de libros ni de este tipo de informaciones, y le cuenta a mi padre que, bueno, pues en mitad de unas obras, él y un compañero deciden dormir una siesta y su compañero se queda dormido con un cigarro en la boca. Al cabo de 10 minutos despiertan con un fuerte olor a quemado, a humo, y descubren que se está prendiendo fuego a toda la casa. Lo que hace este hombre, el paciente de mi padre, es intentar coger a su compañero por la ventana porque él está en el piso de arriba, y lo que le pide es que este hombre desde un tercero se asome a la ventana y él desde el segundo lo va a coger. El hombre salta desde el tercero, consigue cogerlo de las manos y caen al suelo en una caída de varios metros de altura y quedan tendidos en el suelo clínicamente muertos. Al cabo de unos días, este hombre vuelve en sí, sale del coma y lo primero que le dice a los médicos les deja sorprendidísimos porque les dice a que mi compañero ha muerto. Él tiene información de que el compañero, ese al que ha intentado salvar, está muerto. Y lo que les dice inmediatamente después es que él ha estado con ese hombre en un túnel, en un largo túnel de luz, y que al llegar al final han aparecido unos familiares que habían fallecido tiempo atrás. A su compañero le dejan pasar y a él le dicen que no ha llegado su hora, que tiene que quedarse un tiempo más. Y yo pude hablar con este hombre, pude entrevistarme con Francisco y desde luego esa experiencia le cambió la vida. Mi padre, que tuvo que tratar con él durante mucho tiempo, tenía un trauma tremendo, pero sobre todo le decía que él quería morir, que él ya había perdido el miedo a la muerte y que la sensación que tuvo en aquellos instantes, cuestión de segundos, en ese túnel de luz, eran irrepetibles, como una felicidad máxima a la que nunca antes había tenido acceso. Él se vio en el túnel dibujado por el Bosco, para llamarlo de alguna forma, en ese túnel de luz prodigiosa junto a otro, sí, al mismo tiempo. Fue una experiencia sorprendente porque son dos personas y el hecho de que a él le dejen pasar, él inmediatamente lo interpreta como que ese compañero suyo, amigo casi de toda la vida, ha fallecido. Y sobre todo Iker afronta la noticia no con pena, no con tristeza, no con pesar como haríamos cualquiera, sino con absoluta envidia. Vaya historia, y por otro lado, sorprendente la regeneración. ¿Cómo es posible? Pacientes con alto grado de Alzheimer, enfermera que está con ellos en la UCI, trabajando con médicos como Fenwick. Claro, cuando hay un deterioro de un sistema nervioso a ese nivel, ¿cómo es posible esa lucidez? Bueno, claro, siempre se ha dicho, ¿no? Que la lucidez de 24 horas normalmente antes de morir, claro, pero con Alzheimer, es cuando ¿no? tienen... Claro, con Alzheimer se notará mucho más, pero realmente cuando parece que los pacientes se van poniendo mejor, muchos médicos saben que está próximo el final. Y cuando ven a familiares que vienen a buscarlos a las habitaciones, que cuando esos enfermos se quedan mirando a una esquina, o llaman a su madre, o llaman a su padre, o entablan una conversación como si estuvieran en otro sitio ya, como si los que hay alrededor suyo no existieran, y tuvieran una conversación completamente normal con esa persona que en vida han conocido. Eso yo misma lo he podido vivir con familiares que pocos días y horas antes de morirse estaban entablando una conversación con su madre o con su esposa, en el caso de mi abuelo. Y es verdad que parece que están allí, que han venido a visitarles y que están esperando que les acompañen. No es un estado, incluso cuando vuelven a esos estados de lucidez, te preguntan, te dicen, ¿pero por qué se ha ido ya tu abuela, Carmen? ¿Por qué no sigue aquí ya con nosotros? Él ha estado manteniendo, él ha estado viéndola, ha estado incluso recordando cosas junto a esa persona que parece que viene a buscarle. Y es curioso lo que decía Clara, nacemos normalmente llorando y morimos riendo. Con el tema del Alzheimer, además, es muy interesante porque tenemos que tener en cuenta que el Alzheimer es una enfermedad del cerebro, no de la mente, no de la consciencia. Este tipo de experiencias, las ECM, ya se han demostrado que no tienen nada que ver con el cerebro. El doctor Samparnia, discípulo de Peter Fenwick, consiguió hacer encefalogramas
de personas que estaban teniendo una ECM, de personas que estaban en una situación de muerte clínica, y dictaminó que en el transcurso de ese tiempo no había habido actividad cerebral alguna. El cerebro estaba completamente muerto. Y sin embargo, esa persona, cuando despertaba, cuando era resucitada de alguna manera, tenía recuerdos perfectos de las conversaciones que habían tenido lugar a su alrededor, tenía recuerdos de la sala, de la gente que había, de las maniobras que le aplicaron. Para registrar esos recuerdos tendría que haber habido algún tipo de actividad cerebral que tendría que haber sido registrada por el aparato. ¿Y si en esos momentos finales en los que se desliga el cerebro de la mente, es esa mente que empieza a liberarse la que se manifiesta ya libre de la enfermedad? Y ahondando en esto que comenta Santi, no solo ya tener conocimiento de conversaciones o de situaciones que se han producido durante esa especie de inactividad cerebral, sino de cosas que realmente no deberían de saber, porque no han sucedido en su presencia ni en esa habitación. Recuerdo un caso ahora que me viene a la memoria, recogido por el doctor Moody en esos trabajos que hizo de vida después de la vida, en el que una persona que había experimentado una ECM era capaz de comentar a los médicos, una vez que había despertado, que había un zapato en una especie de marco de la ventana del hospital donde estaba, y obviamente esa persona no podía conocer ese dato. Todo esto quedará marginalizado como siempre. Hablamos de Peter Fenwick, Sam Parmia, en este caso Penny Sartori, el doctor Gaona, que es un ejemplo de persona que desde fuera y desde el escepticismo se pone a catalogar casos. Llegan a 4.000 y 5.000 casos, con el profesor en un principio en ese estudio Betés de Toro. Hablamos de catedráticos de medicina. Y antes en Sevilla también. El doctor Enrique Vila. El doctor Enrique Vila, que contaba un caso parecido al como que uno de dice los Clara. Pioneros, ¿no? Exactamente, como una persona interesada al que además los médicos le contaban sus experiencias con pacientes que les contaban que habían tenido esas ECMs. Y él nos contaba en una comida que tuvimos en Sevilla como uno de sus pacientes, una mujer en este caso, la estaban operando al borde de la muerte. Había tenido un accidente. Su hijo estaba yendo cuando le avisaron al hospital. Ella, cuando se despierta, lo primero que hace es preguntar cómo está mi hijo porque ha tenido un accidente de moto. Ella no sabía nada, en ese momento estaba en esa experiencia cercana a la muerte y al parecer estaba viendo cómo al avisar a su hijo, este iba con tanta prisa en una moto que había tenido un terrible accidente, del que bueno, luego no fueron tan graves las secuelas, pero ella había visto cómo su hijo se estrellaba contra un coche. Podríamos concluir, Diego, compañero, con una cosa que es muy importante para que veamos el método, ¿no? Porque yo veo clarísimamente la persona que trabaja en silencio y, como yo decía, hay un grupo de iniciados que han iniciado cierta revolución. Ahora, ¿les dejarán ir más allá? Penny Sartori suena un poco ingenuo, ¿no? O de alma cándida. Ha pedido que en la medicina británica se incluya el estudio e información sobre las ECM. Me parece del todo lógico, porque es un fenómeno real que existe, sea cual sea su naturaleza. ¿Le harán caso? Seguramente no. La revolución es muy lenta siempre. Hay un puñado de personas, como el doctor Enrique Vila, pionero en estos asuntos y gran amigo nuestro, mientras vivió, ahora está en el otro lado, y seguramente muy sonriente, claro que sí. Pero el asunto es, hay informaciones muy interesantes que van calando poco a poco, pero ¿cuánto tiempo para que lleguen al común de los mortales? ¿Cuánto tiempo para que la verdad instaurada sea, bueno, eso son alucinaciones? Todo el mundo como yo, que no sabe de la mente humana, siempre piensa que en la alucinación cabe todo, y entonces todo lo que no entendemos es entendible, comprensible y nada misterioso si lo metemos en el cajón de este está alucinando, cuando no es tan sencillo. Pero si queréis, cerramos el tema, que es apasionante, y Diego, te agradecemos la novedad con una cosa que es muy importante y que hace la fotografía de esta enfermera. Es que me la estoy imaginando a pie de cama. Es muy diferente, ¿eh? El catedrático y el profesor que a pie de cama en la UCI 20 años. Pues Diego, es que ella tuvo en cuenta muy especialmente efectos de sustancias, niveles bajos de oxígeno, y ella, como si fuera una hormiguita anotando, lo que hizo fue especialmente cerciorarse
de que no se producían alucinaciones por elementos exógenos. Es decir, tomó el pulso a las ECM una a una, que eso es lo difícil, ¿verdad, Diego? Sí, efectivamente, para descartar cualquier posible, digamos, interferencia en estas experiencias de los fármacos que se les administraban a los pacientes, ella monitorizó y tuvo muy en cuenta el efecto que tenían en ellos pues las endorfinas, los niveles anormales de gases, los bajos niveles de oxígeno, todo al milímetro para descartar, como te digo, cualquier posible confusión. Ella midió todos estos factores, los tomó en cuenta cuando llevó a cabo el análisis de los informes de los pacientes y su conclusión, Iker, es que es muy de sentido común si lo pensamos. Ella dice que todas estas experiencias, como decías, el 95% de ellas, es muy poco probable que estén causadas por los fármacos porque, según su experiencia, esos fármacos lo que les ocasionan a los pacientes es una especie de ansiedad, y eso precisamente es todo lo contrario a lo que suelen sentir estos pacientes a los que les inunda pues una especie de paz o de tranquilidad absoluta cuando se enfrentan a uno de estos episodios. Y qué interesante, ¿no? Esa reflexión a flor de piel, de alguna forma, con el sentido de lo que decía Clara Tavoces. En ese momento trascendental parece que lo que aflora es la información importante, y lo que se vislumbra al otro lado no parece tenebroso, no parece oscuro, parece otro estado de la conciencia que realmente despide esa luminiscencia importante, ¿no? Compañero, gracias. Un placer, Iker. Vamos con los mensajes que nos llegan a través de las vías de contacto. Nicanor nos dice que ahora mismo está en esta situación con su madre a punto de fallecer, que es muy difícil verse en esto, supone que es ley de vida, y que, como vosotros contáis, gracias a los profesionales que nos ayudan a pasar un momento como este, quería compartir con vosotros esto. Claro, lo intuíamos, ¿no? Es lógico que esta noche hay tantos milenarios que algunos están en esta parte de la vida que nadie quiere ver, pero ojalá con lo que hemos contado en estos 50 minutos le hayamos dado un poco de esperanza. Hablamos de personas que están examinando un montón de casos y que la matriz fundamental nos habla, de momento, de luz, no de oscuridad, no de temor, no de miedo.